Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Les propongo que en este primer segmento analicemos el frente externo. Sabemos que no es lo más popular en nuestro país hablar de política exterior, pero en este caso lo vamos a conectar con el desempeño que el próximo gobierno tendrá y la credibilidad, sobre todo, que un PRI que regresa al poder después de 12 años puede tener en el exterior. Las primeras, digamos, los primeros símbolos, las primeras señas es que no goza de gran credibilidad. El propio Enrique Peña Nieto ha escrito un par de artículos, uno muy comentado en el New York Times, en el que palabras más, palabras menos dice: no soy lo que parezco. El PRI sí tiene un compromiso para luchar, digamos, de la mano del principio de legalidad contra la criminalidad organizada, y el hecho de que regrese al poder por la vía en que ha regresado no significa que las libertades en México van a sufrir o se va a convertir automáticamente en un país no democrático. Una buena parte de los señalamientos que ha tenido que hacer el revolucionario institucional en el frente exterior, y esto va desde Perú hasta Europa, es que efectivamente este país no va a regresar al modelo autoritario que tuvo vigencia durante tantas décadas en México. No arranca pues con mucha credibilidad en el frente externo. En el ámbito de los derechos humanos tendrá que efectivamente comprobar que tiene un compromiso real con el tema. En el ámbito económico, que no piensa endeudar el país o hacer un manejo con criterios político-partidistas de la estabilidad macroeconómica que hoy tiene. En el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, que es realmente una prioridad y no va, digamos, a tener esta actitud ambigua que en el pasado algunos gobernantes del PRI tuvieron. Y en el ámbito democrático, de manera muy señalada, que va a tener efectivamente el comportamiento de un verdadero partido político democrático y no restaurar el viejo sistema autoritario. La primera señal que ha tenido que mandar al exterior es que cuenta con el general Naranjo, el colombiano, para la lucha antinarco, lo cual prueba que efectivamente la credibilidad con la que va a entrar el gobierno de Peña Nieto está en números negativos, con lo cual muchos gestos positivos tendrá que hacer internamente para que en el exterior se le dé esa credibilidad o ese crédito. Pero en el interior tampoco entra con mucho crédito. Tiene el 38% de que la elección dice que obtuvo en las urnas, pero eso también nos indica que hay más de un 60% que no le dan ese apoyo. Entonces aquí adentro tiene también una falta de credibilidad. Pero volviendo, Leonardo, a lo que decías del mundo externo, que tiene ahora sus dudas. Entonces, ¿cómo se explica que el pasado el 1 de julio recibiera de inmediato esa felicitación de Obama, que recibiera felicitaciones de Europa, que hasta Evo Morales ya le mandara su felicitación a Peña Nieto? Hay entonces señales encontradas. ¿En dónde es donde no viene la credibilidad? No viene de señales de los gobiernos, sino de señales de la prensa, de círculos. Puede ser que estén cercanos a los gobiernos externos, pero no son el centro. Es de lo que está alrededor y quizá los que se pueden expresar con mayor libertad. Entonces, a la vez viene la felicitación de Obama, y en Estados Unidos hay manifestaciones de que no te lo creo, tienes que probar. Y no le están diciendo que pruebe que ganó la elección, tiene que probar que no va a ser lo mismo que era. Claro. Así que entra con señales mezcladas, por lo menos. Yo me imagino que los gobiernos dieron su reconocimiento muy rápido, porque el presidente de la República de México lo reconoció el mismo día de la elección. Entonces ellos seguían un poco por el gobierno. Me imagino que si el gobierno aquí hubiera dicho: a ver, yo me voy a esperar, el presidente, yo me voy a esperar porque hay un litigio de por medio, y yo no puedo adelantar las cosas, no puedo suplir simbólicamente o de alguna manera al tribunal, que será el que diga la última palabra. Entonces a lo mejor los gobiernos hubieran dicho: pues a ver, vamos a tener más precaución. Supongo que podría ser, pero es decir, su guía es el gobierno instalado, el gobierno legítimo. Es decir, entonces, si él está reconociendo, pues entonces nosotros no podemos por qué ahora escatimarle lo que el propio gobierno mexicano está dando como un hecho. Si no hubiera dado ese reconocimiento y al día siguiente da la entrevista que le dio Leonardo Curcio, que se la dio creo que una semana después, diciendo: aquí hay
grave suciedad en la elección, pues a lo mejor los gobiernos hubieran esperado, no sé. El caso es que efectivamente el PRI también tiene un déficit de credibilidad internamente, y entonces lo exterior es un poco reflejo también de lo interior, porque cuando vienen y preguntan, pues la prensa dice, no, pues es que este partido no ha cambiado, y efectivamente a lo largo de 12 años como oposición, pero siguiendo todavía como gobierno en varios estados, pues no demostró efectivamente ninguna renovación democrática, no demostró que era otro PRI distinto, no demostró una fuerte autocrítica. Es decir, pues es el mismo, nada más que está replegado en la oposición, y entonces, ¿por qué podemos esperar que sea algo diferente ahora que regresa al poder? Él mismo no se encargó de modificar esa imagen. Lo va a tener que hacer seguramente porque llega en una situación muy complicada. Es decir, yo creo que ese temor de que se pueda restaurar un autoritarismo de hace 20 años, es muy difícil que se lleve a cabo, aunque tuviera la intención, porque las condiciones han cambiado mucho, la sociedad civil ha cambiado mucho, no llega con los márgenes que se suponía que podía llegar, incluso se decía que podía llegar con mayoría en ambas cámaras legislativas y con un porcentaje de 15 puntos de distancia entre primero y segundo lugar, no es el caso. Entonces, esta presión interna, que es muy fuerte, e internacional, lo va a tener que llevar a ser pragmático y entonces adecuarse a las condiciones actuales y demostrar que efectivamente no hay intenciones de una regresión autoritaria. Ya no importa que sea por convicción o no, se van a tener que comportar de esa manera por puro pragmatismo político. Y ojalá use ese, digamos, presión externa el propio Peña para ir, digamos, sitiando, en el caso de que él esté convencido que hay que hacer esos cambios, por supuesto, esa es la hipótesis de trabajo, a su propio partido de que es imposible regresar a los controles anteriores, estar señalando a ONGs de derechos humanos como contrarias al interés nacional, o querer cerrar el país, que entienda que eso no puede ser. Yo veo dos procedimientos, Lorenzo, José Antonio. Uno es el reconocer el resultado electoral, es uso y costumbre de una democracia, que la propia noche de las elecciones o al día siguiente se dice, el que ganó las elecciones es esta. Nosotros tenemos un procedimiento particularmente largo y particularmente complejo que te lleva a que prácticamente en septiembre se da a conocer si es válida la elección. Pero es, digamos, convencional que se reconozca la misma noche. Ciertamente en la tradición mexicana hay también el hecho de que llevamos 2 elecciones al hilo con impugnación del segundo, el 2006 y ahora en el 2002. En el 2000 me acuerdo que felicitaron a Fox la noche del 2 de julio, sí fue 2 de julio, y nadie se acordó que había tribunal, ¿no? El asunto había quedado ya planchado. Esa es una. Y la otra es la credibilidad que tiene el PRI en el exterior. Y si me permiten, lo planteo así como en términos bancarios. Una cosa es que uno llegue con un ahorro y llegue al banco y diga, quiero abrir una cuenta de ahorros, aquí están mis 25,000 pesos, y otra muy diferente que el dueño del banco le diga, vamos a darle crédito a este señor. Hubo efectivamente la aceptación de que el PRI ganó o que tuvo más votos que los otros partidos. La otra es que la gente le crea que se vaya a portar bien, decir, oiga, y señalo 3 temas que son particularmente sensibles en el ámbito externo. Uno, el tema de la corrupción, la cual los gobiernos panistas han avanzado muy poco. Dirán en el exterior, oiga, si los panistas no han avanzado y ahora vuelven estos que tenían fama de hacer del cochupo la forma de hacer negocios en el país, pues ya me dirá usted lo que espera de México. Lo que se espera de México, hay fundadas, digamos, esperanzas de que esto no necesariamente funcione bien. Yo tampoco le creería al PRI. En el tema de los derechos humanos, pues es fundamental, tiene un historial negro en materia de violación de derechos humanos y los que se supone que eran democráticos tampoco lo respetaron tanto. Por tanto, el tema de la credibilidad me parece central. Y el tercero, y no menor, el tema del manejo de la economía. Ahí sí los panistas entregan una economía, no les diré que impecable, pero sí un manejo mucho menos politizado de las grandes variables, y la pregunta es si volveremos a los usos y costumbres del salinismo o este país puede manejarse poquito más como una economía moderna. Les propongo una reflexión, bueno, no para ahorita, pero la dejo ahí. El PRI tiene ahora entre las cosas distintas a las que enfrentarse, que antes ellos más o menos dominaban a los grandes poderes, a los poderes fácticos. Ellos más o menos dominaban a la televisión, a los bancos, a las grandes empresas. Creo que esta vez ya no. Entonces, incluso si el PRI se portara distinto, si fuera contra su naturaleza interna y fuera ya ahora sí honrado, honesto y trabajador,
resulta que ya no tiene el control de otros factores que son los que están también agraviando a la democracia mexicana y a las posibilidades presentes y futuras de México. ¿Cómo podemos saber si la televisión se va a portar bien para que el PRI aparezca bien portado? Si la banca se va a portar bien, ya no tiene la capacidad de controlarlos que tenía antes. Así que va a tener que responder por en dos frentes. Uno que es el propio, ellos mismos como élite política, y otro los de sus aliados, que ahora ya no le responden como podrían responderle antes, porque ya han adquirido independencia, y a ver quién hace que se comporten bien. Son aliados, es lo que iba a decir, son aliados potenciales, pero pueden no serlo, porque como cobraron autonomía, de pronto ellos juegan como van saliendo las condiciones a su conveniencia, porque esa es una de las partes que quedó pendientes de esta democratización. Hay muchísimas, por supuesto, una democratización muy, muy incipiente, muy endeble, pero una fue esa, se descentralizó el poder presidencial, que era un requisito para que hubiera democracia, se descentralizó el Congreso, se descentralizó en una parte al Poder Judicial, la Suprema Corte, que ha cobrado también cierta autonomía, a los gobernadores. El partido hegemónico dejó de serlo y entonces se pluralizó más la propia composición del Congreso, con lo cual el presidente disminuyó su enorme poder, la presidencia, pues, no el presidente, la presidencia. Pero los poderes fácticos, que eran un apoyo, que se crearon desde el poder y que eran un apoyo al régimen, sindicatos, los medios de comunicación, las televisoras prácticamente, esas quedaron fuertes como estaban, esas no hubo ninguna reforma. El PAN, que dijo que la iba a hacer y que la iba a encabezar, no lo hizo, al contrario, se acomodó a las televisoras, se acomodó a los sindicatos, no los tocó, se trajo al magisterio como aliado. Entonces esos poderes ahí siguen, y aquí la paradoja es la siguiente: esos poderes quedan tan fuertes que hemos visto a lo largo de estos 12 años que pueden influir, chantajear, subordinar incluso, o someter, si se quiere, a los poderes formales. Ese por es un lado. tema, ¿no? Y la paradoja es la siguiente: para poder confrontarlos y reducirles ese poder se requiere de una clase política unificada, de alguna manera, porque si no lo confronta toda la clase política, los tres partidos grandes, no van a poder, ellos los dividen. Quienes deben estar celebrando la división de la clase política que estamos viendo ahora son esos poderes. Claro. Porque un PRD que está enfrentado al PRI y un PAN que le escatima el apoyo o no, el reconocimiento, es perfecto, porque de esa manera el PRI va a requerir de mis servicios, de mis apoyos, y yo le voy a poner las condiciones, mientras que la clase política está enfrentada consigo misma. Sí, claro. Y yo creo que es un tema muy interesante de estudiar y ver cómo se va a comportar Peña y con sus aliados. Se pueden convertir en algún momento determinado en sus socios, y sus socios que intenten efectivamente decirle a dónde va su gobierno. Por ejemplo, qué tendría que hacer en materia de telecomunicaciones, qué tendría que hacer en materia de reforma educativa, qué va a hacer en materia petrolera. Yo imagino que los sindicatos en estas dos últimas materias se sentirán perfectamente fortalecidos, y hay un sector muy amplio de las telecomunicaciones que dirán: oiga, pues si lo ayudamos a ganar no nada más fue porque nos caía usted muy bien, ¿no? Es decir, hay una parte de la factura que tendrán que cobrar. Por supuesto, el político, ya una vez en el cargo, tendría que buscar nuevas alianzas con la clase política, decir: a ver, aquí lo que está en juego es la autonomía del Estado frente a intereses privados o intereses corporativos que impiden que dos agendas fundamentales, me refiero a la educativa y a la energética, evolucionen en el sentido que se quiera, pero que evolucionen finalmente. Ahora, volviendo al mundo externo, ¿no? Al que le está diciendo, pues no te creas que tienes tanto crédito. En el PRI del pasado, el PRI del sistema autoritario, el mundo externo fue cómplice de nuestro autoritarismo porque estaba la Guerra Fría. Y el PRI le resultó un invento magnífico. No había otro en América Latina que asegurara estabilidad, anticomunismo y que tuviera también una cobertura democrática. Esas tres cosas funcionaron re bien. Y Estados Unidos, que era nuestro verdadero mundo externo, porque todo lo demás era muy lo de menos, daba el certificado. Ustedes son democracias desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, si no es que desde antes. Ahora que ya no hay Guerra Fría, ya no necesariamente les sirve tan bien
las formas tradicionales del PRI. Por lo tanto, puede ser, si tenemos suerte, que el mundo externo en el futuro se convierta en una barrera para que el PRI no regrese a lo que su naturaleza interna le pide. Sí tenemos suerte, porque en el pasado nos funcionó al contrario. Es el que hizo que por más tiempo se mantuviera el autoritarismo en México. Yo creo que sí está en las cosas, digo, tal vez es una cosa de suerte, es decir, ojalá que las condiciones internacionales ayuden en ese sentido. Yo creo que ya está incluso desde hace años. Yo creo que la democratización o la apertura mexicana de hace 12 años o desde antes incluso, tuvo un factor internacional importante. Desde 88, cuando vino la elección tan controvertida, tan complicada, pues desde ahí ya hubo presión norteamericana. Si bien apoyaron al gobierno de Salinas, también muy pronto, al mismo tiempo dijeron, oye, ya tienes que ir soltando cosas. Entonces, por ejemplo, Baja California había una presión internacional para que se reconociera la derrota del PRI y después de ahí en varios estados. O sea, desde ahí ya empezó. Y con Zedillo yo creo que también decir, a ver, si se está poniendo en riesgo la estabilidad, como se vio en 88 y en 94, estabilidad económica y política, ya no te podemos seguir apoyando en los términos en los que estabas estructurado antes. Ya tiene que haber apertura para mantener esa estabilidad. Yo creo que después de 12 años de la alternancia, con mayor razón decir, bueno, es que ya no garantizas estabilidad, mira la elección en la que estás ganando, en qué condiciones se está dando. Muy bien, hacemos una pausa, no se vaya, regresamos en un instante. Pues bien, ahora vamos a enfocarnos en un tema desafortunadamente tan recurrente, casi eterno nos parece ahora, que es el del narcotráfico. En una información que acaba de sacar el New York Times, que luego ha reproducido la prensa mexicana, se señala que el gobierno norteamericano está tan entusiasmado con la política antinarcóticos que ha seguido en México, que ya la piensa poner en práctica en otros 15 países. Se señala en particular esto, que sí ha tenido un cierto éxito en México, que en Centroamérica ha sido todavía un poquito más dura. Recordemos que en Honduras la DEA ha estado tan activa que ya hasta agentes de la DEA han entrado en conflicto, en combate con narcotraficantes y han causado ya un par de bajas allá. Entonces ahora se señala que al África, que en Ghana ya se va a trabajar con el gobierno de Ghana para ayudarle a crear sus propias organizaciones como las que funcionan en América Latina. La pregunta es, ¿realmente ha tenido éxito esta política? ¿Es justo y deseable que se extienda a otros países lo que aquí, a nuestro juicio, o bueno, al menos a juicio de algunos de nosotros, no ha tenido tanto éxito? Es una pregunta. Yo creo que es una pregunta perfectamente pertinente y demuestra que hay, digamos, una tosudez por parte de la potencia para enfrentar un problema que por razones ideológicas y razones civilizatorias no ha querido ver de otra manera. Me refiero a todo este modelo prohibicionista que sigue vigente y que lleva a que efectivamente el problema de la criminalización o del vínculo criminal con el manejo de drogas vaya pegándole a cada vez más países. Fue México, ahora Centroamérica. Ahora hay evidencia que buena parte de estos países africanos están, los gobiernos permitiendo que haya flujo de drogas y se están vinculando con grupos terroristas en el norte de África, con lo cual el problema se está haciendo mucho más amplio y el razonamiento norteamericano es reforcemos las capacidades de esos países, es decir, hagamos una iniciativa Mérida a lo bestia para que entonces puedan enfrentar a los criminales en vez de plantear el tema, oiga, ¿y cómo le hacemos para que los criminales no sean tan fuertes? Que sería desde mi punto de vista el procedimiento adecuado. Me recuerda, y no soy bueno yo para contar chistes, pero aquel que decía, le decía a la señora, oye, pásame el suero antialacránico. Dice, ¿por qué ya te picó el alacrán? No, pero ahí viene. Entonces, como ya ahí viene, de una vez me preparo. Es decir, los Estados Unidos están preparando a esos países para enfrentar la oleada criminal, en vez de decir, oiga, contenga usted la, digamos, esta vinculación entre drogas y fortalecimiento de los grupos criminales que están desfondando a los países con una debilidad institucional enorme desde
Honduras, por supuesto México, pero desde Honduras hasta Ghana, con lo cual creo que van por una, digamos, vía perfectamente errónea. El tema lo único que va a hacer es seguir escalando peldaños y seguirán siendo cada vez más fuertes las organizaciones criminales. Lo que pasa es que con la política de Estados Unidos hacia las drogas, a nivel regional por lo menos, pero se puede pensar en términos más extensos, es muy contradictoria y van cambiando de señales constantemente. Una agencia dice una cosa y hace una evaluación, la otra respalda, por ejemplo, la estrategia que ha llevado a cabo Felipe Calderón. Constantemente vienen los espaldarazos y se dice, sí, ha sido valiente y hay que confrontar y lo respaldamos. Pero luego otras agencias están diciendo, hace poco incluso el Senado, un informe del Senado que dijo, eso es una estrategia errónea, porque no se han debilitado los cárteles, han crecido y la violencia no se ve para cuándo. Entonces, mandan señales totalmente contradictorias y el problema es ese, que siguen teniendo el peso Estados Unidos para imponer ciertas prácticas, no solo en México, sino en otros países de la región, que de pronto ellos no toman, ¿no? Es decir, de aquí para allá háganle así y confróntense y les damos dinero para que tengan más armas. Y luego recordemos lo que ha pasado en este sexenio con Estados Unidos. Resulta que están metidos en el lavado de dinero, ¿no? La DEA para hacer sus experimentos y es que para perseguir a quién sabe quién, pero están haciendo justamente lo que aquí estamos combatiendo. Luego los operativos para el paso de las armas. Y entonces nos meten una cantidad de armas ilegales, es que para perseguir y ver quién las compra y demás, se les sale de control y entonces lejos de solucionar el problema, está absolutamente contribuyendo a que las cosas se salgan absolutamente de control. La fórmula esta tiene también que ver, a ver, es otra pregunta, nada más, pura especulación. Las organizaciones burocráticas tienen una lógica interna y llega un momento en que su objetivo es mantener la organización. Estoy refiriéndome a la DEA, es una organización creada para perseguir a los productores de drogas, los que las comercializan, pero que también tiene ya una vida interna, supongo, muy intensa. Entonces a ellos sí les ha de parecer interesante, bueno, y si nos expandimos a 15 países más, y si andamos en el África, entonces nuestros servicios van a ser mucho más requeridos. La estructura va a tener que pedir más recursos al gobierno norteamericano. Vamos a expandir nuestras oficinas, nuestro personal, y eso en sí mismo, no quiero decir que eso es lo que piensen, pero es lo que cualquier estudio de organizaciones de esta naturaleza nos dice, que existe ese peligro de que se conviertan, la razón de ser son ellas mismas, no el combate, la eficacia en el combate al narcotráfico, sino la eficacia en hacernos cada vez más fuertes. ¿No estaríamos viendo algo de esta naturaleza en el anuncio de que van a aumentar su capacidad a otros continentes? Yo supongo que sí, y sí es una lógica perfectamente, digamos, acreditable en el comportamiento que tienen. No sé si lo piensan, pero las consecuencias de sus actos son esas. Y yo me temo, Lorenzo, que es en gran medida por esta incapacidad del sector político, aunque algunos se atreven. Por ejemplo, este comité que preside Kerry, que se atreven a decir, oiga, revisemos si realmente estamos haciendo lo correcto, pero esta especie de paradigma sacrosanto de no se le vaya a usted a ocurrir dudar que el tema de las drogas es el tema fundamental, poco como la lógica de la Guerra Fría, en la cual tú decías, bueno, luchar contra el comunismo se justifica bajo cualquier ángulo, incluso tener a Trujillo o a Pinochet o a cualquiera de esos. En este momento yo siento que hay un temor, que es la parte que más le censuraría personalmente a Obama, de la clase política, decir, oiga, discutamos si realmente este es el camino. O sea, lo que estamos haciendo es decirle a todos los países más débiles, señores, yo lo que puedo es darle dinero, porque estos señores de la DEA me dicen que hay que reforzar capacidades, y no solo es la DEA, son todas las organizaciones, y darles dinero y asesores y contratos y todo lo demás, pero yo me pregunto si ese es el camino. Y por supuesto, ustedes conocen muy bien los Estados Unidos, hay ciertas cosas que tardan en jubilarse, porque hay consensos políticos. No, el tema del libre comercio era igual. Cuando le planteaban, después de la Cumbre de las Américas del 94 en Miami, a todos los países la idea del ALCA, decían, oiga, si ese trato es el que tiene con México y ha sido un desastre el de libre comercio, ¿por qué nos los plantea a todos los demás? Pero tardan en jubilar estas ideas
porque hay, digamos, una parte como de políticos timoratos que no se atreven a decir, oiga, ese camino es ruinoso, por ahí no vamos a ningún lado. Y retomo yo la preocupación de Lorenzo y la comparto en el sentido de que pareciera que Estados Unidos, desde que es potencia, pero desde fines del siglo XIX, principios del XX, sí requiere un tema exterior permanente, sí requiere de pronto tener un peligro, un enemigo externo para lograr consensos internos, nacionalismo, etcétera, y ha sido diferente. Fue el comunismo durante mucho tiempo, durante la Guerra Fría. Cuando se vino abajo el muro de Berlín y digamos el comunismo de Europa del Este, es cuando surgió también y se reforzó la guerra contra el narco en América Latina. En un primer momento. Que venía de antes. Venía, pero ahí como que le echaron más ganas y le echaron más recursos y pusieron su atención ahí. Es decir, viene desde hace mucho, pero como dijeron, ¿y ahora qué? Si ya se acabó la Guerra Fría, pues vámonos con el narcotráfico. Se refuerza toda esta situación. Después es desviada por el terrorismo árabe. Y entonces como que se olvidaron. Entonces, Nos duró 10 años el terrorismo árabe. ¿No? Y se concentraron en Afganistán y en Irán y en Irak, etcétera. Y ahora que eso ya como que de alguna manera están dándole salida, pues otra vez el problema del crimen organizado en la región y en otros lados vuelve a cobrar como el centro de decir, ahora ese es el aspecto exterior, esa es la amenaza exterior a la que nos debemos abocar. Y eso siempre le da instrumentos de ser un Estado gendarme, que lo ha sido desde principios del siglo XX. Hay una noticia, no sé qué tan serio sea el tema, qué tan lejos nos vaya a llevar, de que dentro del mercado norteamericano para las drogas están habiendo cambios importantes. Está disminuyendo la demanda por cocaína, está disminuyendo la demanda por marihuana, está creciendo otra que se encuentra en las drogas, o no sé cómo llamar, los medicamentos pueden también llamárseles así, que son lícitos dentro del mercado, que si se toman en pequeñas cantidades, pues alivian de dolores, pero combinados entre sí están haciendo que crezca la adicción. También esa noticia viene en el New York Times de hace unas semanas, una adicción que también lleva muertes y ya llevan más o menos registrado que esto va en ascenso. ¿Qué significará eso para nosotros? Si suponemos que disminuye la demanda por marihuana, que disminuye la demanda de la cocaína que nos viene desde América del Sur, yo no sé qué pueda pasar con el opio y que también se produce aquí con la amapola, pero si llegara a disminuir eso en lo que nos hemos perfeccionado, disminuirá el problema político, social para nosotros, o simplemente se transformará. Yo creo que empeorará. Fíjate, sí. El tema es de la sustitución de importaciones, porque hay mucha droga que producen ellos, ya no dependen tanto del exterior, pero sí lo que, en fin, la evidencia que tenemos hasta ahora, simplemente lo pongo como hipótesis, es que la droga se va quedando en nuestros países y busca o bien un mercado interno o busca otros mercados con alta rentabilidad. Por ejemplo, la cocaína ahora se está yendo a Europa, a Rusia, toda la presión sobre los vuelos que salen de México a Europa, porque toda esa cocaína que no necesariamente encuentra el mercado norteamericano se va por otro lado o se queda en México, generando una presión cada vez más fuerte en los mercados locales. Dicen que una buena parte de la disputa de Acapulco, una buena parte de la disputa de Cancún, es decir, la disputa territorial entre los narcos es cómo colocamos toda esta mercancía que ahora se nos está quedando aquí, con lo cual creo que sí es una situación pues, muy delicada para México y deberíamos, como lo ha hecho el presidente de Guatemala, hacer un esfuerzo por discutir. Vamos a ver cómo toma Peña Nieto el asunto, el rediscutir el paradigma. Yo creo que mientras sigamos en esto, bueno, pues estamos condenados a repetir lo mismo. Es que ese es el esfuerzo que tiene que hacer la América Latina, plantear seriamente en los foros internacionales, ya de frente a Estados Unidos, algo que no ocurría hace unos pocos años, la discusión del paradigma, porque el problema puede tener algunos avances a nivel local o nacional, después de muchos esfuerzos,
pero a nivel global no tiene solución, porque cuando metes mucha presión en un país puedes reducir eventualmente que entre esa droga o que se distribuya, o descabezas algunos cárteles con mucho costo de por medio, ¿no? Como pasó en Colombia. Pero eso se va por otro lado, o sea, le aprietas en un lado a nivel global, a nivel internacional, y aparece por otro. Le aprietas por acá y salta por otro lado. O sea, el problema, en realidad, a nivel global, no tiene solución bajo ese paradigma prohibicionista. Pero aquí lo que se estaba, la esencia del artículo, que creo que además estaba firmado, si mal no recuerdo, a lo mejor me equivoco, por corresponsales aquí en México, esto de la sustitución de las drogas. También podría venir a ser sustituido aquí, porque al final de cuentas los mismos medicamentos que están allá están aquí, y si uno los combina y les da la misma explosión que dan las drogas, pudiera llegar también a no requerirse ya la cocaína. Tú dices, Leonardo, es que si no la venden allá, porque ellos ya cambien su patrón de consumo, entonces la venderían aquí, pero si los patrones de consumo de allá se trasladan acá y los de acá también empiezan a usar el tipo de drogas nuevo, no sé qué vaya a pasar, pero me da la impresión de que no pudimos con finalmente con el paquetote que es cambiar la cultura de las drogas, pero sí se van a cambiar las drogas mismas, aunque van a seguirse usando. Eso va a tener que tener un efecto. Tú dices, Leonardo, a lo mejor el efecto es hasta negativo. No lo sabemos, pero el tema es que van a cambiar los demandantes y no los oferentes, que se van a quedar sin mercado. Puede ser, nada más es una hipótesis. ¿Qué nos pasaría? Sí, a mí lo que parece claro es que por más que los prohibicionistas lo nieguen, toda la evidencia de que disponemos en todas las sociedades, especialmente las occidentales, que son las más permisionistas, las sociedades islámicas y todo, tienen una tradición prohibicionista muy fuerte y les ha ayudado a resistir, este tema de las adicciones a gran escala. Va subiendo en todas partes, es decir, no hay sociedad occidental, la europea, la norteamericana, la canadiense y ahora la nuestra, que no propenda al consumo de drogas. Algunos consumían opio, después dejaron de consumir opio, pasaron a la heroína y de la heroína pasaron a la marihuana y de la marihuana a la cocaína. No sé la secuencia, pero lo que está claro es que ahí hay un problema de fondo que siguen ignorando y lo que no puedes es, ante una práctica social que tiende a ser cada vez más amplia, seguir enfrentando el asunto como si fuera un asunto policíaco. Yo creo que hay que domesticar ese tema, no sé exactamente cómo, pero tenemos que hacernos a la idea de que hay un sector que va a seguir consumiendo drogas, tenemos que arreglar la convivencia de una manera que no se convierta en un asunto sangriento como lo es ahora. Que tendría que seguir otra vez, volver a tratar el tema como un asunto de salud pública. De cultura, porque ¿no? la permisibilidad es cada vez mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez en las series norteamericanas y películas ves a gente no solamente fumando marihuana con una naturalidad, como si fuera tabaco, que también es una droga mucho más mortal, sino cocaína también, o sea, salen como algo que ya se da, que mucha gente usa sin mayor problema. Esa forma de enfocar el asunto no va a ningún lado. Pero seguimos. Pero todavía no hemos encontrado claramente la alternativa, hay que seguir buscándola. Nos vamos por unos minutos y volvemos con otro tema de bastante interés para todos. Bueno, y ahora queremos plantear un problema general, pero que nos atañe como país, como región desde luego, y a nivel planetario, que es lo siguiente. Hemos visto en los últimos años, pero en los últimos años me refiero a 2000 años, cómo la ciencia y el conocimiento técnico y de las llamadas ciencias duras ha avanzado, pero enormidades. Y de ahí ha surgido una tecnología que, bueno, todo el mundo estamos viendo, disfrutando, más el potencial. Quién sabe cómo vamos a acabar en términos tecnológicos a fin de este siglo. Va a haber cosas que ahorita a lo mejor ni nos imaginamos, porque la velocidad de avance técnico y del conocimiento científico, que tiene desde luego aplicaciones prácticas en medicina, en física, en aeronaves, etcétera, es enorme y cada vez se va acelerando más. Es decir, cada vez pasa menos tiempo antes de que vengan nuevos descubrimientos y nuevas adaptaciones. En cambio, en las ciencias humanas o en las sociales, pues podemos leer a los griegos y son vigentes.
podemos leer al Renacimiento, Maquiavelo, por supuesto, y con algunos cambios, con algunos matices, podríamos decir, pues básicamente está ocurriendo lo mismo. En la economía hemos intentado, como humanidad me refiero, una cantidad de modelos que van cayendo uno tras otro, y también como política, y seguimos conformándonos con la democracia como el peor de todos los sistemas, salvo todos los demás, pero con muchísimas deficiencias que no terminan por solucionar una gran cantidad de problemas nacionales, humanos, sociales. Pues decíamos de la economía se intentó por el lado del marxismo en los países de Europa Oriental, el comunismo real, el socialismo real se le llamaba, y experimentó una caída muy espectacular. Y entonces el capitalismo con todos sus vicios, con todas sus deformaciones, estamos ante la crisis de ese modelo que mal que bien había funcionado con muchas deficiencias, con mucha injusticia, pero de pronto vemos que se viene para abajo también y estamos en que no sabemos bien ahora para dónde jalar en materia económica, pero también de muchos otros modelos de organización humana y social, incluyendo la propia democracia. En ese campo, en el campo de la política, hiciste bien en ponerle el de la economía, porque los economistas eran unos soberbios. Los conocemos. ¿Cuántos no conocemos personalmente en persona que nos señalaban con modelos matemáticos, ¿no? Que uno ya no comprendía y que les daba un aire de autoridad, de que ahora sí sabemos cómo manejar las cosas? Y lo que estamos viendo ahorita en Europa, en Estados Unidos, aquí, es que no saben cómo manejarlo. Pero vamos a la política. Este tema que es el poder, es esta cosa tan peligrosa que creíamos que también podía ser positiva. ¿Hace cuánto tiempo, José Antonio, en los Estados Unidos en particular, también se metió el tema de la estadística y de las fórmulas matemáticas? Y entonces se dijo, vamos a avanzar, ahora sí, en el conocimiento que los griegos pobrecitos no tenían. Ahora vamos aquí con unas buenas formas nuevas, fórmulas nuevas, y a ser casi exactos en nuestras predicciones, que era la parte dura, ¿no?, de la ciencia, las predicciones. Y no hemos avanzado nada, se metieron montones de datos, se gastaron muchas horas, vidas en poner datos, sistematizarlos, y encontramos con que no sabemos ni siquiera, lo decíamos al iniciar el programa, qué rayos va a pasar con México y su sistema político en el año que viene. No tenemos idea. Sí, y muchas veces se metían muchos datos como para probar lo trivial, ¿no? Es decir, hacer así una serie de, digamos, valoraciones de si las democracias respetaban más o menos los derechos humanos. Entonces metían una base de datos y calculaban todo y acaban diciendo, las democracias respetan más los derechos humanos que los regímenes autoritarios. Entonces, qué bueno que lo pudieron probar matemáticamente cuando la simple intuición te sugería eso. Es interesante ver el patrón de desarrollo, digamos, epistemológico de la ciencia de la vida y de la materia. Yo no diría que llevan 2000 años creciendo, diría del siglo de Luis XIV a la fecha. Es decir, el rigor del pensamiento científico, digo, tiene bastante menos. Entiendo la figura que tú planteabas, pero lo tomo, digamos, del pensamiento científico aplicado al conocimiento del mundo, que siento que en ciencias sociales nos ha faltado, o ha pasado una especie de empirismo muy ramplón, o a una, digamos, cuestión voluntarista ideológica que nos ha llevado efectivamente a ver el mundo como deseamos que sea y no como es. Yo creo que una buena parte del pantano en el que están las ciencias sociales y económicas, o las ciencias socioeconómicas, es precisamente que no han entrado con fuerza a la naturaleza de la convivencia y la forma en que los intereses de los distintos grupos conviven en un determinado momento. Por ejemplo, la ciencia política ha querido desentenderse, y por eso no acierta, a separar lo económico de lo político. Y dice, puede haber una democracia
formal, legal, donde todos votemos, pero donde haya tantas desigualdades, yo creo que si eso se lo planteáramos uno venusino, diría, oiga, pues no suena mucho desde el punto de vista de la racionalidad, que haya señores que tengan mucho y prácticamente nada a los demás, pero usted le diga, usted tranquilo, usted vota igual que el señor más rico. Es decir, hay disfuncionalidades que por no sé si son horizontes de conocimiento o qué, no nos hemos atrevido a plantear. Yo creo que, por supuesto, si no nos planteamos el tema de la igualdad en su, digamos, integralidad, seguiremos dándole vueltas al mismo tema de cómo hacer iguales a los desiguales. Yo no descartaría del todo el trabajo empírico que se ha hecho en los últimos años en la ciencia política, porque a veces también de pronto sacaron un poco a esa disciplina de aspectos muy ideológicos, donde de pronto eran asuntos muy ideológicos, muy abstractos, muy de deber ser, muchas veces, y de pronto los estudios empíricos te pueden aterrizar y quitar muchos mitos, decir, mira, se supone que era esto y esto y esto a partir de cierto razonamiento, y ahora que vemos con los datos empíricos, independientemente de que los presentes en una fórmula matemática o no, pues no era tan así, o hay que matizar, o era un mito que todo el mundo daba por hecho y se vino para abajo. Lo mismo en economía que en política y en sociología y en muchos aspectos. Pero es cierto, es decir, sin descalificar del todo ese trabajo que se ha hecho en los últimos décadas, es cierto que hay un resurgimiento de pronto, de vez en vez, de esta concepción muy positivista, en el sentido de que las ciencias sociales pueden evolucionar en el mismo nivel y con el mismo grado de exactitud que la física o la astronomía. Y hemos visto una y otra vez que no es posible. Entonces, por un lado están los positivistas que vuelven a resurgir y dicen, sí se puede, y ahora metemos matemáticas y estadística. Y un poco la corriente de Weber, que desde luego viene de más atrás, nos dice, oigan, es que la naturaleza del fenómeno que están estudiando es totalmente distinta. Son muchísimas variables, no hay laboratorios posibles para experimentar qué va a pasar y controlar todas las variables. Hay un elemento de subjetividad que nunca puedes quitar, claro, y que afecta el análisis y que puede no tener nada que ver con la realidad. En fin, una serie de cosas que por eso yo a veces digo heréticamente entre nuestro gremio que la ciencia política lo que tiene de ciencia es el nombre, porque en realidad son tantas las variables que escapan a un método estrictamente metodológico y que por eso no puedes llegar al mismo nivel de predicción, mucho menos de manipulación de la realidad social, como se puede llegar, en alguna medida se ha llegado, en las llamadas ciencias exactas. Y por eso también la función última. ¿Para qué está una universidad que tiene una facultad de ciencias políticas, que tiene su planta de profesores, que cuesta sus alumnos? Alguien puede, después de esta discusión a donde hemos llegado ahorita, decir, bueno, ciérrenla, porque es un gasto absurdo, no tiene mucho sentido, si no pueden predecir, si no se puede partir de conceptos claros, que no tenemos ni un solo concepto claro. Los físicos los tienen muchos, no todos, pero tienen los básicos, están muy claros, nosotros no. Entonces no podemos formular hipótesis muy bien hechas. Entonces si no pueden hacerlo, entonces ¿para qué lo hacen? Creo que de todas maneras el conocimiento que podamos encontrar del uso del poder desde que tenemos memoria, desde las civilizaciones más antiguas hasta ahora, algo nos deja para el momento en el deber ser. Sí se puede llegar a esto o deberíamos de llegar a esto. Que nuestro deber ser ha disminuido bastante. Ahora lo más que podemos aspirar es a manejar los problemas. Realmente no hay forma de resolver. ¿Cómo resolvemos el problema de la corrupción? En todos lados hay corrupción, lo único que podemos hacer es disminuirla. Y yo creo que en eso vale la pena encontrar cómo entre diferentes países hay mecanismos y unos son menos corruptos que otros. Es a lo más que podemos aspirar en nuestras disciplinas. Sí, a estas alturas yo creo que es algo muy interesante, porque este país tiene, México concretamente, el tema de que en ciencias del gobierno no hemos evolucionado en cosas que otros países sí han mejorado. Por ejemplo, la calidad de la administración, tema que en los Estados Unidos se plantaron desde el principio del siglo XX. Aquí seguimos teniendo un gobierno de improvisados, de amateurs, de gente que cada que llega, que inicia un sexenio, intentan reinventar muchas cosas, lo cual sí te lleva a una pérdida
de experiencia, de conocimiento, que sí está demostrado que funciona. Hay políticas públicas que van desde las de vivienda hasta las de educativas, que funcionan mejor de una manera u otra. Retomo el tema de lo subjetivo, que creo que es central en todo esto. Es imposible pronosticar cómo se va a comportar Peña Nieto en los próximos meses. Puede comportarse como un estadista y decir, a ver, tal como están las cosas, me conviene evitar que los factores privados me presionen, entonces voy a pactar una gran reforma para que este país transite. Existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de que se convierta en un presidente títere de los intereses que lo llevaron al poder, o en un presidente faccioso que diga, a ver, ¿cómo le hago para acumular más poder? En fin, yo diría, nada más para terminar, al inicio del sexenio de Calderón, yo hubiese jurado que uno de los primeros elementos que iba a tomar, desde el punto de vista de una racionalidad que yo tenía aquí en mi cabeza, a la profesora Elbester Gordillo. Es decir, usted dice que yo gracias a usted soy presidente, que con sus votos estuve ahí, que hay que ver si fue cierto. Según Aparicio no fue así. Le hubiera dado un golpe y la hubiese, digo político, ¿se entiende, no? Y la hubiese descabezado, y no lo hizo. Entonces tú dices, a ver, ¿con qué racionalidad anticipas una cosa u otra? En esa subjetividad nos podemos perder. Por supuesto, porque en esta corriente que plantea o que pretende que las ciencias sociales y la ciencia política puede ser muy exacta y muy previsora, se manejan todos esos esquemas de racionalidad para predecir comportamiento humano. Sin embargo, vemos una cantidad de ejemplos en todos los ámbitos, económico, político, social, que reflejan irracionalidad de la gente. Es decir, pueden llegar a razonamientos totalmente contrarios a lo que supondríamos que es racional para él mismo, para sus propios intereses, no a partir de un principio general, sino para sus propios intereses. Los pueblos, los gobiernos incurren en conductas irracionales, porque entonces ahí viene también la parte emotiva de los seres humanos. A final de cuentas, el comportamiento humano, que es el objeto de estos estudios, tiene que ver también con lo emotivo, que en muchos casos es irracional. Y es en parte por eso que no se avanza tampoco. Podemos avanzar tecnológicamente, podemos avanzar en el conocimiento científico, y de pronto la humanidad como que no está muy lejana de lo que era hace 2000 años o más. Porque podemos tener la inteligencia para detectar fórmulas y conocer principios universales de cómo se mueven las cosas en diferentes ámbitos de la naturaleza, pero ese conocimiento nos sirve de muy poco para la evolución emocional del propio ser humano, que es el punto de partida de la ciencia social, la naturaleza humana. Y por eso seguimos muy parecido, en términos generales, a lo que ocurría con los griegos o con el Renacimiento de Maquiavelo. Sí, la naturaleza no ha cambiado. El marxismo, por ejemplo, que ahora, por cierto, hay una recuperación de al menos de una parte del marxismo, es ese último momento en que hay un gran entusiasmo y optimismo, ¿no? De que el ser humano, su naturaleza va a cambiar, y por eso va a cambiar la política cuando dé el salto cualitativo y llegue incluso a pensarse en que la política misma desaparecerá, el poder, el ejercicio de la voluntad de un hombre o de un grupo sobre otros, eso va a desaparecer. Y se veía con gran optimismo, yo creo que por eso también podían sacrificarse de la manera en que se sacrificaron muchos de la izquierda, que literalmente dieron la vida en función de esa idea, que ahora la hemos perdido. Ahora no veo quién tenga un gran optimismo sobre el futuro de nuestras sociedades como estructuras de poder, que se va a avanzar cada vez más en las comunicaciones, en la tecnología, etcétera, ni duda. Pero en lo otro, en cómo nos comportamos con nosotros mismos en el ejercicio del poder, pareciera que este momento es a veces hasta angustiante, porque es desolador. Frustrante. Han pasado tanto tiempo, hemos visto tantas cosas y seguimos cayendo en los mismos errores. Sí, es que es duro que te digan, es que es la naturaleza humana, como te lo dicen mucho de los mercados, no es que así funciona la economía. Pues sí, pues eso es lo frustrante, que no hay esperanza de que cambie. Y el ser humano es, además de realista y tener esta naturaleza que lo hace ser explosivo, imprevisible y todo lo demás, también tiene algo que se llama esperanza, y esa esperanza está basada en su perfectibilidad, y es decir, podemos tener un mejor mundo, organizar mejor las cosas. Yo creo que este mundo, después de la grave crisis que está viviendo Europa,
sí requiere de una renovadita en la esperanza, decir, oiga, ya vimos que así somos, sí, pero está fatal, o sea, no puede ser que le digamos a millones de personas, usted pierde todo, porque hay señores que son tremendamente ambiciosos, que entonces operaron de tal manera las cosas que llevan a la ruina a otros países. Ya lo vivieron en México en los 90s, supongo que no es de mucho consuelo para los europeos eso, por tanto hace falta renovar, digamos, esta esperanza, y esa es parte de la práctica política también, ¿no? Lo que pasa es que a veces esa esperanza y ese optimismo se generan en exceso. Entonces da lugar a las utopías famosas, pero que no son consideradas como utopías, sino como algo real. El marxismo fue el ejemplo más cercano, pero antes ha habido otros que bajo tales condiciones sociales, políticas o de organización o teocráticas... O sea, si te entiendo bien, nos falla la dosis. O sea, mucha utopía o mucho realismo. Porque está el planteamiento de decir, cuando tú planteas una utopía y te la crees, las consecuencias van a ser hasta peores que si sabes en qué terreno estás pisando y entonces pones límites y pones el contrapeso del poder. Al final de cuentas la democracia surge, la democracia tal y como la conocemos ahora, la norteamericana, la inglesa, surge además de una desconfianza hacia la naturaleza humana. Sí. El propio Maquiavelo aportó, digamos, esta teoría de la democracia moderna, es decir, no le des todo el poder a alguien, porque aunque haya sido buen ciudadano y un ser humano hasta entonces, el poder lo va a enloquecer y entonces va a empezar a abusar de él. Mejor ponle trabas y ponle controles, porque la naturaleza humana es muy vulnerable y muy se puede perder muy fácilmente. Entonces, está basada sobre la desconfianza, pero ya nos tenemos que ir. Acompáñanos la próxima semana. Muchas gracias.